La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales @cienciasuls, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Estimados auditores, en nuestro primer programa allá por diciembre del 2019, entrevistamos al físico partícula Juan Carlos Elo y hablamos sobre los secretos de la materia oscura. Así partió nuestro ciclo de programas de ULS, la Tierra al Universo. Y hoy día nuevamente estamos con Juan Carlos Elo para hablar, de hecho, sobre un tema relacionado. Juan Carlos Elo es físico de partículas, es investigador y académico del Departamento de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena y además es director del programa de Magíster en Ciencias Físicas de la universidad. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, gracias Marcela por la invitación, muy contento de estar aquí. Muchas gracias a ti por conversar con nosotros y además que estamos por cumplir ya casi 50 programas al aire, ¿eh? La próxima semana ya vamos a acelerar las emisiones número 50, así que qué rico conversar contigo de nuevo porque contigo partimos, ¿cierto?, estos programas. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema que realmente lo que tú trabajas, que tiene que ver con la búsqueda de nueva física en aceleradores de partículas. Y aquí me gustaría que tocáramos algunos conceptos, ¿cierto? Porque hay, hasta los Simpsons, de hecho, han hecho programas sobre los aceleradores de partículas, ¿cierto? Hay mucha ciencia ficción alrededor. Primero que todo, me gustaría que partiéramos con eso. Si podemos contar a la audiencia, ¿qué es un acelerador de partículas? Sí, mira, Marcela, qué bueno que me haces esa pregunta, porque yo venía antes de la entrevista pensando cómo tú me pediste que hablara sobre los temas que yo realizo en investigación, y claro, en mi caso, que trabajo en física de partículas y en la búsqueda de nueva física, no es tan fácil, hay que de alguna forma explicar hartos conceptos previos, porque no es algo, digamos, que la gente tiene en su conocimiento general. Entonces, los aceleradores de partículas son los experimentos con los cuales se realizan, o uno de los experimentos con el cual se realiza la ciencia de la física de partículas. La física de partículas es una ciencia que intenta responder una pregunta muy antigua, que viene de los griegos, que cuáles son los componentes fundamentales de la materia, lo que llamaron en su época el arche, digamos, el siglo VI a.C., que si había un componente fundamental, alguna esencia en la materia que describiera de alguna forma por qué ahí vemos cosas distintas, si hay algo único. Eso llevó ese pensamiento al concepto del átomo, y que hasta el día de hoy se estudia, digamos, que cuáles son los bloques fundamentales que construyen toda la diversidad que vemos en la naturaleza. Entonces, en esa línea de estudio que se ha desarrollado durante el tiempo y que hoy en día se sigue estudiando, está la física de partículas, y la física de partículas hoy en día, como en algún momento podemos pensar que el microscopio, digamos, fue como el primer, por así decirlo, es como una evolución de los experimentos, un acelerador de partículas antiguo, en el sentido que tú puedes mirar qué está constituyendo la materia. Hoy en día, para entender lo que constituye la materia a su nivel muy, muy pequeño, necesito yo un acelerador de partículas. Pescar partículas que componen la materia, por ejemplo, los protones, los átomos de hidrógeno están compuestos en su núcleo por protones. Entonces yo pesco un gas de átomo de hidrógeno, le saco los electrones y lo hago acelerar en unos tubos gigantes
El experimento más grande actualmente está en el CERN, el Large Hadron Collider, que tiene 27 kilómetros de diámetro, son unos tubos gigantes, enorme. Una parte está en Francia, enormes, son unos monstruos de la ingeniería. Probablemente el experimento más complejo que existe, que ha desarrollado la humanidad hasta el día de hoy. Una parte en Suiza, otra parte en Francia, a 100 metros de profundidad, y hacen acelerar estos protones, que como podemos pensar que son como átomos de hidrógeno, como aire, digámoslo así, y los aceleran a una energía muy, muy alta, la más que pueden, y los hacen colisionar en distintos puntos de este gran anillo que está bajo tierra. Y luego de ese choque se ponen detectores, ¿no? Hay detectores instalados que rodean estos puntos de interacción del choque para captar todo lo que sale después del choque. Es como que si yo quisiese saber cuáles son los componentes de un auto, entonces digo, en vez de desarmar el auto, mezclo los dos autos, los hago chocar a una gran velocidad, los destruyo y luego empiezo a mirar el desastre que quedó, decir, mira, habían tuercas. Más o menos un poco es la idea que hay detrás. Destruyo para entender lo que está dentro, básicamente. Y en eso aparecen todas las sorpresas de la ciencia de la física partícula. Y cuéntame, Juan Carlos, ¿por qué ha habido tanto miedo, mito asociado a esto mismo que tú estás describiendo, ¿cierto? Este choque de partículas que se produce a alta velocidad. Sí, porque, bueno, en su momento, antes que el CERN comenzara a funcionar, hubo harta polémica porque estaba el miedo de llevar la ciencia, este tipo de física, a rangos de energía que nunca se habían probado antes. Entonces, a lo mejor decían, pueden aparecer agujeros negros de este choque, que se van a tragar la Tierra. Ese era como el gran miedo. Sin embargo, nosotros actualmente estamos bombardeados por lo que se llaman los rayos cósmicos. ¿Ya? Entonces, actualmente estamos siendo atravesados por distintos tipos de partículas, porque las partículas que actualmente conocemos, yo mencioné el protón, ¿cierto? Que está en el núcleo del átomo. También está el electrón que está dando vuelta ahí en el átomo. Pero hay más partículas. No son todas las que están en nuestro cuerpo, no solo el protón, no solo el electrón, no solo el neutrón, sino que hay otras partículas. Y dentro de esas, por ejemplo, está el muón, que no está en la materia ordinaria que nosotros conocemos, pero que nos llega de los rayos cósmicos, que son partículas que están bombardeadas desde el cosmos de distintas fuentes bombardean la Tierra y llegan a nosotros y constantemente nos están atravesando y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, ese choque de esas partículas con la atmósfera, algunos de esos choques, los menos, tienen más energía que la que se produce en el laboratorio del CERN. Entonces, eso ya nos asegura que la Tierra no se va a desaparecer, porque ya hubiese desaparecido hace rato. Ese es el argumento más fuerte en contra de este miedo, que sería fundado si es que no ya estuviésemos experimentando ese tipo de colisiones, digamos, entre dos protones, el protón que viene de algún lugar del universo que no sabemos y que choca con el protón de la atmósfera, a una energía mayor que la que ocurre en el CERN. Entonces, pero sí, o sea, si eso no estuviese, yo diría, mira, en realidad, como yo nunca he experimentado esto, a lo mejor ocurren cosas súper raras, como agujeros negros, sabemos que existen en la naturaleza. Podría uno pensar en esa dirección, pero la misma, digamos, los mismos fenómenos naturales que ya conocemos que existen a nuestro alrededor, eliminan todo ese tipo de miedo, digamos, desde un punto de vista científico. Y me imagino que para poder experimentar con partículas que choquen a velocidades mayores que las que chocan ya con la Tierra del espacio, necesitamos tecnología que probablemente aún no tenemos o no están tampoco en nuestros planes quizás por el corto plazo. Exactamente. Esa es una de las gracias de este tipo de ciencia, que empuja la frontera no solo de la física, del conocimiento fundamental, que sabemos, digamos, la teoría, la mecánica cuántica, la relatividad, todo está en el ámbito de la física de partículas, sino que además empuja la tecnología, porque cada vez que yo me pongo preguntas más ambiciosas en el ámbito científico, estoy obligado a llevar la tecnología un poco más allá, y así aparecen y han aparecido un montón de aplicaciones tecnológicas súper impresionantes. Bueno, una de ellas es el Internet, digamos, el Internet nace en el CERN. Cuando vas al CERN en Suiza, tienen ahí un letrero que dice the web was born here. O sea, ellos se jactan de que nace como una necesidad, el protocolo del WWW como una necesidad de almacenar la cantidad de datos, porque la cantidad de datos que salen en este experimento es brutal. Tienen alrededor de 1 millón de eventos por segundo,
Entonces es un mar de datos impresionante y ellos no son capaces de almacenar, solo son capaces de almacenar el 1% de toda la información que sale. Entonces y por eso en su momento nace el Internet, también hoy en día está creado la grid, que son supercomputadores que están alrededor del mundo, todos interconectados, para poder intentar almacenar la mayor parte de la gran cantidad de datos que salen de estos experimentos. Es un tema ese, el tema de los datos. Este tipo de ciencia está ligado a lo que se llama la ciencia de datos o el Big Data de manera súper cercana. Es uno de los laboratorios que hay en el mundo, digamos, de Big Data. Y Juan Carlos, antes de seguir andando en el tema, vamos a ir un pequeño break musical. Yo sé que tú eres fanático del saxofonista John Coltrane, así que vamos con John Coltrane. Estimados auditores, el día de hoy estamos conversando con Juan Carlos Elo, él es físico de partículas y académico de la Universidad de La Serena, y estamos hablando sobre la búsqueda de nueva física en aceleradores de partículas. Entonces, en el primer bloque conversamos con Juan Pablo acerca de qué es un acelerador de partículas, cómo se llevan a cabo estos experimentos, por qué no hay riesgo, ¿cierto?, de que estas colisiones produzcan, por ejemplo, como se temía, se hablaba en las redes sociales de que se fuera a producir un agujero negro, por ejemplo. Juan Carlos, nos explicaba que los experimentos que estamos haciendo en realidad tienen, de hecho, mucha menos energía que procesos que ya ocurren en la Tierra cuando partículas del espacio chocan, ¿cierto?, con la Tierra. Entonces, y no nos pasa nada, en el fondo no nos generamos agujeros negros fuera de la Tierra. Entonces, en verdad nos explicaba por qué estos experimentos son seguros. Y Juan Carlos, me gustaría ahondar un poquito en lo que conversábamos recién, en dos puntos, que hablamos recién sobre el acelerador de partículas, y los beneficios que tenía este tipo de experimentación, y quizás recordar a la audiencia por qué este tipo de experimentos son hechos bajo tierra, o en condiciones que son tan cuidadas, ¿cierto?, de lo que venga del espacio. Sí, es una muy buena pregunta. El LHC, que es el Large Hadron Collider, este acelerador de partículas que está en Suiza, en el laboratorio CERN, está construido a 100 metros de profundidad. La razón de eso es que yo me quiero ocultar de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas por la cual la Tierra está bombardeada desde el cosmos, de distintas fuentes que no se saben, digamos, cuáles son las fuentes. Hay obviamente hipótesis, podría ser de acá, pero en realidad la partícula que llega yo no sé de dónde viene. Y chocan con la atmósfera y se genera una lluvia de partículas que nos están atravesando constantemente. Mientras nosotros conversamos, estamos constantemente atravesados por muones, que es una de las partículas parecidas al electrón, y también por neutrinos, muchos neutrinos. Nosotros no los vemos, no sentimos estas partículas que nos chocan, pero no están constantemente, hay una lluvia, digamos, invisible a nuestros ojos que está enfrente de nuestros ojos. Entonces, esa lluvia interfiere con estos experimentos. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo, para poder identificar algo, necesito tener un criterio, algo que se llama la señal. ¿Cuál es mi señal? ¿Qué es lo que mi detector va a marcar cuando lo que detecte mi detector va a significar lo que yo estoy buscando, digámoslo así? Entonces, estas otras partículas imitan esas señales, lo que generan un ruido. Es como cuando yo converso contigo y te quiero escuchar a ti, pero está el perro o la vecina, qué sé yo, y mucha gente hablando. No te escucho porque hay gente que a mí no me interesa escuchar, pero que habla en la misma frecuencia que tú, o con mayor intensidad. Entonces no me dejas escuchar. Aquí pasa exactamente lo mismo. O la razón por la cual yo no veo las estrellas durante el día, porque la luz de la estrella es muy tenue, y está la luz del sol, que a mí no me interesa ver el sol, yo quiero ver la estrella, pero está el sol. Entonces aquí pasa lo mismo. Están los rayos cósmicos y me interesa ver ciertas partículas, pero resulta que están estos rayos cósmicos que imitan la misma señal o generan la misma señal que yo estoy usando para identificar lo que a mí me interesa científicamente. Entonces, para eso me tengo que meter bajo tierra. En el experimento del HC se mete bajo tierra a 100 metros de profundidad. Si yo quiero hacer otros experimentos de mayor sensibilidad, donde tengo muy pocos eventos de mi señal, como por ejemplo son experimentos con neutrinos, estoy obligado a irme mucho más bajo tierra, que es los experimentos subterráneos. Acá hay una propuesta de hacer un experimento subterráneo en Coquimbo, el laboratorio Andes, que para eso tengo que meterme o en una mina o debajo de una montaña, con miles de metros de roca encima, para poder eliminar por completo a los rayos cósmicos, o prácticamente por completo, porque ahora mi señal va a ser tan tenue que no necesito que nada llegue. Entonces, ese es el juego que estoy obligado a lidiar con los rayos cósmicos. Esa es la respuesta a tu pregunta. Y Juan Carlos, ya entrando un poco a lo que tú trabajas, porque tú al comienzo hablamos de que tú trabajas en la búsqueda de una nueva física, ¿cierto?, en aceleradores de partículas.
¿Qué es esto de la nueva física? Y lo pongo ahí, le hago al tiro el link con la pregunta de por qué necesitamos saber esto. Que tú al comienzo del primer bloque hablábamos de que se estudiaban todas estas colisiones de partículas para ver, en el fondo, para poder entenderla y descomponerla, en el fondo, entender de qué estaban, conocer otras partículas, ciertos menores, que son parte de esto. ¿Y por qué nosotros necesitamos saber esto? ¿Y qué es esto de la nueva física? Sí. Bueno, la nueva física es, yo hablo de la nueva física a nivel más fundamental, porque, digamos, por ejemplo, hay muchos ámbitos de la física. Por ejemplo, está, por dar un ejemplo, los sistemas complejos. Sistemas complejos son un sistema de muchos componentes que interactúan entre sí, pero que el todo, digamos, tiene un comportamiento complejo. Por ejemplo, el clima. Entonces, el clima es un ejemplo de sistema complejo, lo mismo el tema del COVID, por ejemplo, todo lo que el comportamiento de las epidemias también caen dentro del mismo ámbito. Entonces, ahí, por ejemplo, yo puedo tener un conocimiento muy acabado de cómo interactúan cada uno de sus componentes, ¿ya? Pero el todo, saber cómo interactúa el todo es mucho más complejo. Entonces, yo necesito entender cómo interactúa ese todo, y ahí hay mucho estudio. Pero en el fondo de los subcomponentes, cómo interactúan, yo lo entiendo bien. Solo que es la complejidad del todo lo que me genera un desarrollo científico, y yo avanzo cuando entiendo cosas en el conocimiento. Ahora, la física de partículas te preocupa principalmente de avanzar en el conocimiento de la interacción de los componentes fundamentales de la naturaleza, que en este caso son las partículas. Cómo ellos interactúan entre sí, cuántos componentes fundamentales hay. Esas son mis preguntas. Y en ese sentido yo avanzo en la nueva física desde el punto de vista más fundamental, de los componentes fundamentales de la naturaleza. Y bueno, ¿y por qué es importante eso? Porque es importante el desarrollo del conocimiento, digamos. Eso es la pregunta, es una pregunta muy antigua que uno quiere llegarla hasta el límite, lo más posible, digamos, de solucionar. Y hoy en día, digamos, en esta área se basa principalmente en encontrar nuevas partículas, porque se conoce que hay digamos, un zoológico de partículas. Yo sé que dentro de nuestro cuerpo está el electrón que está en el átomo, el protón, sé que y el neutrón que están en el núcleo del átomo, sé que dentro del protón y el neutrón hay quarks, están los 3 tipos de quarks, bueno, hay 6 tipos de quarks en total, hay quarks dentro del protón, sé que hay gluones también dentro del protón, esos están dentro mío, digámoslo. Sé que de los rayos cósmicos llegan muones que no están dentro de mi cuerpo, pero sé también que mismo dentro de mi cuerpo yo emito neutrinos a través de la radioactividad, que es muy leve, pero igual. Y así, con otros experimentos yo descubro otro tipo de partículas. No todas están en la materia ordinaria. Hay muchas otras partículas y tengo, digamos, un conteo de que son decenas de partículas, que son las que existen. Unas tienen componentes internas, otros no, qué sé yo, en total, como 100 partículas en total que yo conozco. Entonces, este tipo de experimentos lo que intenta en la búsqueda de nueva física es, ojalá, encontrar una partícula nueva que nadie antes haya visto y que esté relacionado con ciertos fenómenos que yo no puedo entender. Por ejemplo, la materia oscura. Hoy en día sabemos que el 25% de la materia del universo es por observaciones astronómicas, ¿cierto? Mirando el espacio, yo sé, por el movimiento de las galaxias, de los distintos objetos en el cosmos, sé de que la materia visible, la que yo puedo ver con la luz de los telescopios, no da explicación de todos mis movimientos y que tiene que haber materia oscura, que es oscura a mis telescopios, no emite luz. Entonces yo sé que alrededor de la materia del universo debe ser alrededor del 25% y que la visible es muy poco, alrededor del 3, 4, 5%. Entonces podrían haber partículas que explican ese fenómeno. Entonces yo las busco en estos aceleradores, por ejemplo, partículas que tengan las características de ser capaces de explicar ese fenómeno. U otros fenómenos. También está el fenómeno de asimetría materia-antimateria en el universo. Yo sé que con observación astronómica que la mayoría de la materia del universo es materia. Hay átomos compuestos de materia, pero la física fundamental, la física de partículas te dice que la materia y la antimateria prácticamente son como reflejos de un espejo. O sea, si existe materia, existe antimateria. Entonces, y deberían estar prácticamente la misma cantidad en el universo. Pero tú ves el universo con los telescopios y dices, bueno, prácticamente no hay antimateria. ¿Dónde está la antimateria? Y eso necesita explicación a nivel fundamental. Y estos experimentos, a lo mejor una partícula nueva
que tenga una cierta gran cantidad de asimetría respecto de su antimateria, podría explicar por qué el universo evolucionó de tal manera a que te lleve a que ser prácticamente materia y dejar la antimateria de lado. Esas cosas necesitan explicación y son las que se buscan, y hay otras también que los neutrinos. No sé, la teoría actual de la física de partículas te dice que los neutrinos tienen que tener masa cero, pero los experimentos te dicen que los neutrinos tienen masa pero chiquitita, tampoco se entiende. Y eso así la gente busca, y en lo que yo también estoy vinculado, y uno hace, digamos, mi actividad científica, lo que hago yo principalmente es desarrollar modelos que puedan explicar estos fenómenos que no se entienden, y decirle a los experimentales, mira, si tú dentro de este mar de datos, que es un océano, porque es mucha información, busca aquí, en esta parte, y si tú encuentras con esta señal, tú podrías, identificar esta señal en este mar de datos, podrías demostrar que el modelo que yo estoy diciendo es correcto, digamos, correr las fronteras del conocimiento hacia la nueva física, digamos. Un punto importante lo que tú mencionas, porque muchas veces cuando uno no es del área, ¿cierto? Y escucha hablar de la física, la astronomía, y uno se imagina así como una volada, así como que estamos siempre pensando en el origen, quizás el origen del universo, o en el fondo de dónde venimos y a dónde vamos, que son preguntas súper importantes que tenemos que responder, pero también nos olvidamos de que todavía el grueso de los fenómenos, ¿cierto? El grueso de las cosas que están a nuestro alrededor no las entendemos y necesitamos estudiarlas, sí. ¿Cierto? Yo creo que la ciencia sabe de la nada de todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿cierto? Entonces nos olvidamos que estamos todavía, ¿cierto?, en constante estudio. Y además, en el transcurso de estos estudios, ¿cierto?, se han generado tecnologías, como tú bien mencionabas en el primer bloque, el Internet, por ejemplo, el www, nace, ¿cierto?, de este acelerador de partículas, el CERN. Y solo por mencionar, por ejemplo, el plasma, el que todos tenemos, bueno, no todos, pero mucha gente tiene en su casa, por ejemplo, en realidad poca gente tiene en su casa un televisor de plasma hoy día. Esos son experimentos, vienen un poco, ¿cierto?, del descubrimiento de nuevas partículas, la tecnología que tienen que ver con almacenar datos en pequeños tamaños, y todo eso viene de la física. Entonces nos olvidamos un poco de repente la aplicación de todo esto en cosas que tenemos en nuestra vida diaria. Sí, así es. Bueno, y de alguna forma también los gobiernos ponen dinero en estos experimentos también por eso. O sea, ellos saben que históricamente el desarrollo tecnológico ha nacido de la ciencia, y que históricamente la formación de la gente que ha desarrollado tecnología también ha venido desde el trabajo con la ciencia, digamos, en la vanguardia de la ciencia. Entonces es una cosa que ha estado siempre muy conectada desde hace mucho tiempo, digamos, siglos, digamos, que la ciencia y la tecnología van a la par, digamos, y los gobiernos saben eso, que así, digamos, se ha desarrollado tecnología e invierten dinero en la ciencia, digamos, es un poco como ocurre, digamos. Bueno, Juan Pablo, siempre se nos pasa volando el tiempo cuando conversamos, así que te quiero agradecer por tu tiempo esta mañana, y te quiero dejar invitado porque tú tocaste dos temas que me gustaría que contáramos en otro programa. Bueno, la materia antimateria, que es un tema, y por ahí hablaste del todo, ¿cierto? Que habláramos quizás en otro programa sobre la teoría del todo, que tenemos hasta una película de eso, entender un poco el trabajo de Hopkins, así que muchas gracias por tu tiempo esta mañana, así que, como te digo, te voy a cobrar. Cuando guste, Marcela. Muy contento de que me hayas invitado. Muchas gracias, y te voy a invitar nuevamente para que hablemos de la teoría del todo. Bueno, estimado auditorio, el día de hoy conversamos con Juan Carlos Elo. Él es investigador y físico de partículas de la Universidad de La Serena. Hablamos sobre aceleradores de partículas, por qué son importantes estos tipos de experimentos, qué preguntas estamos resolviendo, y qué significa esto de la nueva física, ¿cierto? Cómo podemos entender no solamente de dónde venimos y hacia dónde vamos, sino muchos fenómenos que todavía, ¿cierto?, no entendemos hasta el día de hoy, que en realidad no sabemos nada, ¿cierto? Estamos siempre en constante estudio. Y recuerden escucharnos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 Radio Universitaria, y ver nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas en @cienciasuls. @cienciasuls. Un abrazo para todas y todos, que tengan una muy buena semana. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.